Y eso sabemos que no fue fácil. Y ese fue un tremendo logro pese a todas las insuficiencias o los límites que han tenido las políticas de memoria, informe Reding, informe Valech, etc. Que hoy día no sea tan fácil decir que no ocurrió, fue un logro del movimiento de derechos humanos. Y siempre tendremos que reconocerlo y seguir diciendo que son víctimas del terrorismo de Estado. Pero uno de los problemas que tuvo eso, una de las sombras que tuvo eso, es que quedaron encapsuladas solo como víctimas. Y además que fueron sobre todo víctimas reconocidas, no para la gente que está en esta sala, sino para el resto de la sociedad que no termina de entender esto, sobre todo como víctimas varones, porque gran parte de las víctimas militantes eran varones, en el caso chileno. Y entonces, tanto la memoria de las resistencias a la dictadura, la memoria de las luchas de la unidad popular, porque el golpe de Estado fue una contrarrevolución, no fue un acto que vino de Marte, ¿no? Esa memoria de la UP y la memoria de las resistencias durante la dictadura quedó en un segundo plano, quedó menos resaltada en la transmisión hacia las nuevas generaciones. Y uno de los problemas, lo digo como profesora que trabaja en estos temas, es que las nuevas generaciones, si no les tocó una familia donde hubiera violencia política, hablan de las víctimas como esa pobre gente, esa gente que sufrió, esa gente desde el daño, y que es muy necesario, pero es absolutamente insuficiente. Como yo les digo a mis estudiantes, no las persiguieron por feas ni por feo, ni por bueno ni por malo, las persiguieron porque había una práctica política, un proyecto político que es el que se reprimió. Esa parte quedó más silenciada. Entonces, cuando hoy día se habla de que ya demos vuelta a la página, siempre es en clave de hasta cuándo se recuerda la violación de los derechos humanos. Este libro habla de eso, pero no es el centro del libro. Por eso que es un libro también que es muy recomendable para poder trabajarlo con quien necesita un acercamiento al libro con cuidado. Por ejemplo, los niños, las niñas, los preadolescentes. Uno no puede entregar un libro que hable de tortura sin tener esos cuidados frente a quien no lo ha vivido o no lo conoce. Es un libro que puede leer cualquier persona, que sepa o no sepa el tema, porque está puesto allí no solo, no es que no se nombre, pero no se nombra de una manera que pueda aumentar el morbo o que pueda aumentar el discurso escabroso de lo que es lo innombrable respecto a la tortura. El libro habla precisamente de la memoria de las luchas antes del presidio político y de lo que significó estar en ese presidio político. Y por eso que es tan bonito la clave que le da Francisca de la memoria del sonido, ¿no? Por eso estas canciones que ustedes escuchaban acá, que son las que las compañeras bailaban, porque la ponían también las presas comunes en el Don Pastor, y que habla de esa memoria, porque la memoria no es nunca un acto solo racional, no son solo razones políticas, sino que son afectos. De allí la música, los colores, los olores están anclados en el dolor, pero están ancladas también en otras emociones. Eso es una de las cosas que a mí más me gusta del libro, y voy a partir por lo primero. Cuando he hecho investigación sobre presos y presas políticas de la dictadura y pregunto a los varones, ¿cuándo empezó tu vida política? Siempre me narran cuando entraron al partido. Cuando yo entré al partido, adolescente, cuando llegué a la universidad, entré al partido. Cuando yo les preguntaba a las compañeras, ¿cuándo partió tu vida política? Bueno, mi papá me llevaba cuando chica, el 1 de mayo. Bueno, en mi barrio, bueno, en el centro de estudiantes. La memoria de las mujeres es múltiple. Las mujeres siempre estamos en muchas cosas. Y la memoria que ellas levantan, que narran acá, es de lo que ocurría con mujeres a finales del año 60, finales de la década del 60 y durante la dictadura, durante la Unidad Popular. Entonces, cuesta imaginar a quien no lo ha vivido ese imaginario de las empresas políticas. Hoy día las vemos como mujeres mayores, pero hay que imaginárselas como de 15, como de 16, como de 20, como de 21, en el cordón popular de la fábrica, en el sindicato, en el centro de estudiantes, en el trabajo voluntario. Eso es lo que nos narra este libro, eso es lo que ellas ponen en la memoria, y ese es un acto de transmisión. Contar cómo se vivió ser mujer en un momento que la sociedad era más machista todavía, donde no debe haber sido fácil no estar solo para ser esposa y madre, sino que estar en los trabajos voluntarios, en la sindicalización, en la alfabetización, en el campo, en el partido. Entonces, esa memoria de poder reconocer que estas mujeres se reconocieran feministas o no, porque mucho del feminismo vino después, transgredieron las normas de género de su época. Por eso no las castigaron solo por ser de izquierda o por tirar panfletos, las castigaron porque no entraban en el molde que cualquier dictadura del tinte que tuvo esta, como la tuvo la dictadura franquista o otras dictaduras del Cono Sur, espera
Dios, patria, propiedad privada y familia. Y allí las mujeres tienen que cuidar a los hijos y tienen que estar disponibles. No están para estar en el mundo de lo público. Bueno, estas mujeres transgredieron esa primera norma antes de ser presas políticas. Y lo siguieron haciendo, incluso después de la tortura. Y eso es muy bonito de poderlo transmitir a las nuevas generaciones, porque creo yo que no podemos seguir solo transmitiendo la experiencia de la tortura. Piensen que a estas mujeres se les ha consultado una y otra vez en un testimonio que es jurídico, que es para dar cuenta de los detenidos y las detenidas desaparecidas. Se les pregunta qué pasó con ellas para informar sobre quiénes no están. O se les pregunta en el relato jurídico qué te hicieron, qué no te hicieron, dónde estabas. Aquí ellas pueden contar lo que quieren contar. Y de eso cuentan, de sus múltiples experiencias de participación política. Y ese es uno de los primeros quiebres que significa el golpe. Terminar con esa forma de sociabilidad, con esa forma de compromiso político que era múltiple, que no era solo la militancia, que también era la militancia, pero que era eso que nos han negado en los 50 años, y que no se puede entender la conmemoración del golpe sin recuperar la memoria de la Unidad Popular. Está secuestrada la memoria de la Unidad Popular solo en las colas, el desabastecimiento, y no está en lo que significó para gran parte de la población esta memoria que al menos, si uno no viene de una familia de izquierda, no la conoce. Hay que ir a buscarla. El libro cuenta de eso y eso me parece un tremendo acierto de cómo se guiaron los testimonios y de cómo recuerdan las compañeras. Lo segundo que cuentan, aun cuando no le dan mucho énfasis, pero yo siempre lo quiero recordar, es cómo se quebraron vidas. La gente suele recordar el presidio político y lo asocia a la tortura, pero se olvida que estamos llenas de profesoras que nunca pudieron ejercer de profesoras, de sindicalistas que tuvieron que salir de la fábrica, de artistas, de profesionales, de obreras, de pobladoras, de personas que se iban a casar, de novias, de amigas. Habían trayectorias laborales, educativas y familiares que fueron truncadas y los papeles quedaron manchados. Entonces no es solo lo innombrable de la tortura, es lo que significó el presidio político y cómo Chile sigue una tremenda deuda porque por años no pudieron ser reconocidas ni tener condiciones de esas trayectorias de vida que habían empezado. Entonces, cualquiera de nosotros que piensa que a los 20 estaba estudiando para ser profesora y no pudo ejercer, por ejemplo, es parte de una memoria que tampoco se cuenta y que también es parte de la impunidad cuando no hacemos ese reconocimiento de lo que significó y las políticas de reparación no tienen nada que ver con eso, no han abordado ese tipo de cuestiones que tienen que ver con las vidas que ellas tenían y que fueron truncadas. Y el tercer quiebre, que creo que el libro lo muestra de manera muy poética, además cuando dialoga con la voz de Francisca, tiene que ver con los afectos. Y quiero detenerme en eso y con eso hacer un guiño con el presente. Las luchas políticas de la izquierda y las luchas de los movimientos sociales nunca son solo razones políticas. No es solo un análisis marxista de la realidad, de la conciencia para sí o en sí misma, las condiciones productivas, la tensión entre capital y trabajo. Los movimientos sociales se mueven por afectos, por profundos sentimientos de injusticia. Y esos afectos es algo que se sigue disputando. Este libro está cargado de esos afectos. Están allí todo el rato cuando se narra la vida cotidiana en la prisión, las visitas a la familia, la relación con las presas comunes y la solidaridad de clase que tienen las compañeras presas políticas para entender cómo allí había niñas maltratadas por las monjas, porque eran lo que hoy día diríamos el cename, pero que eran maltratadas, cómo había abuso laboral, cómo había golpes, cómo había humillación, y logran reconstruir a partir de esos sentimientos de rabia, de dolor, pero también de alegría, también de ternura, también de esperanza, que son profundamente políticos. Estos sentimientos no son una cosa mujeril de que somos emocionales, no son construcciones políticas, son parte de nuestras subjetividades políticas. Y las mujeres las ponemos en la calle cuando gritamos hoy día, por ejemplo, basta ya, no queremos vivir sin miedo, o cuando se hacen todas las luchas contra la violencia de género. Por eso que es tan importante los afectos, porque entre otras cosas, el avance de la ultraderecha en Chile está jugando con esos afectos. Y lo digo con conocimiento de causa, estoy en un proyecto de investigación que investiga el neoconservadurismo. Piensa en la campaña de rechazo, había que votar rechazo por amor a Chile. Y uno de los eslogans decía, esta constitución fue hecha desde la rabia, desde la emoción equivocada. Y por eso que la modelación del miedo hacia los inmigrantes, por la delincuencia, está cargada de afectividad. Por eso que es tan importante un libro como este, porque politiza los afectos desde cómo se vivieron en estos cuerpos, en esta historia, y nos invita a ponernos en esas vidas y en las vidas de hoy día que disputan
cómo podemos o no reconstruir el orden social en el que estamos desde emociones justas, donde nos movilizamos desde el amor, no un amor ñoño, no un amor romántico, no un amor patriarcal, un profundo amor con la justicia y con la libertad. Y creo que en cuarto lugar, aunque no lo dicen tanto, pero lo han dicho en otros momentos, este libro nos recuerda la tremenda complicidad, como decía antes Eric, la complicidad civil del régimen militar, la complicidad religiosa. La Iglesia Católica siempre ha levantado su memoria sobre la Vicaría de la Solidaridad, pero estas monjas eran católicas y custodiaban presas políticas y sabían que las presas políticas eran sacadas de allí para ser torturadas y devueltas torturadas. Y hasta el día de hoy, como lo han dicho las propias compañeras en el otro capítulo del libro que tenemos, las niegan. Dicen que no tuvieron presas políticas, que están locas, que ellas solo tenían niñas de la calle, niñas que había que proteger. Siguen negando hasta el día de hoy una congregación que en toda Latinoamérica estaba a cargo del presidio de mujeres para enrielarlas, de mujeres pobres, de jóvenes, y que se hizo cargo de presas políticas en Uruguay, en Argentina y en Chile. Por eso es que es tan importante tener lugares de memoria y contar la historia. Pero por eso es tan importante contarla de una manera que no cierra la memoria, sino que la abre a las nuevas generaciones para que cada uno podamos vernos allí retratados y poder encontrar cómo seguir disputando entonces que a pesar de todo tenemos alegría, tenemos esperanza y no pasará. Muchas gracias. Emocionada de estar acá. Perdón que esté así como un poquito tan sensible, porque en realidad ver esta sala llena de personas, ver a las mujeres del colectivo acá reunidas que con tanto esfuerzo lograron sacar adelante este proyecto, la verdad es que es algo admirable y yo quiero relevar en ella su valentía, su generosidad de compartir con todas nosotros sus memorias. También quiero agradecer a María Angélica por esta tremenda presentación. Ella es una académica de amplia trayectoria, entonces para nosotras es un honor que ella pueda haberle dado esta profundidad al libro. Y bueno, agradecer al parque, al taller Arpillera Sitios de Memoria Valparaíso por las imágenes del libro que fueron creadas en su taller. Y bueno, me gustaría compartir un poquito con ustedes el proceso de creación de este libro. Bueno, tengo algo por aquí escrito y bueno, quisiera contarles que este fue un libro escrito de manera colectiva. Y todo comenzó con mi tesis de grado para titularme de antropóloga social, que incentivó mi visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en donde encontré un archivo de museo en donde aparecían 3 mujeres del colectivo que relataban sus recuerdos, algunos recuerdos, entre los que habían algunos recuerdos sobre sonidos. Y eso llamó profundamente mi atención, decidí contactarlas y comenzamos a realizar este proyecto de investigación que tenía como objetivo indagar en estas memorias que no siempre son mencionadas, que son las memorias de canciones, las memorias de sonidos, que apelan a una relación muy particular con el espacio, pero también con una memoria que es multitemporal y que abarca distintas esferas de sus vidas, desde sus infancias hasta el día de hoy. Entonces, es una dimensión de la memoria que es muy potente. Bueno, ahora las canciones que nosotros escuchamos justamente apelan a eso, a las canciones que ellas recuerdan, que les recuerdan la prisión política, pero también un sinfín de otras historias que vienen después de la prisión, antes de la prisión, pero bueno, ya no les voy a hacer tanto spoiler porque la idea es que se lean el libro y eso, y puedan sorprenderse y conocer más sobre esta historia. Al terminar mi tesis, que fue un proceso largo y tedioso, como todas las tesis, porque me costó mucho escribirla porque era un tema muy complejo, pero también fue muy gratificante el poder terminarla y el poder devolverle la tesis al colectivo. Decidimos que este era un trabajo que era necesario difundir, entonces ahí surgió la idea de realizar un libro. Entonces, eficientemente el colectivo se organizó
montón de actividades para juntar el dinero necesario para el diseño y la impresión del libro. Fue un esfuerzo tremendo, como les había contado. Y finalmente pudimos llegar a puerto y hoy día estamos acá en este lanzamiento que está repleto de gente, así que estamos muy felices. Y bueno, el material del libro no solamente incluyó las entrevistas que yo realicé en mi investigación, sino que también incluyó textos que escribieron las mujeres del colectivo Expresas Políticas El Buen Pastor de Valparaíso. Y ellas también pasaron a ser editoras del texto que yo iba escribiendo. Entonces, yo les iba mandando mis borradores desde los más prehistóricos hasta los más completos, y ellas me iban diciendo, no, esto acá, esto no fue así, esta palabra no, esta sí. Y eso fue un proceso también muy, muy bonito, porque en el fondo son sus historias y ellas pudieron ser partícipes activas del proceso de edición del libro. Así que eso, bueno, nada más que agradecer, seguir agradeciendo por todo y decir que este libro está escrito de una manera algo así como poética. Son distintas voces donde no se reconoce necesariamente a quién pertenece cada una, y eso también es interesante porque yo creo que permite de alguna u otra manera que estas voces aparezcan como muy dialogantes entre sí. Y eso, bueno, espero que este libro pueda ser leído por muchas personas y que de esta manera podamos reflexionar sobre las violaciones a los derechos humanos desde distintas perspectivas, especialmente lo que ocurrió respecto a mujeres de la región de Valparaíso, jóvenes. Por eso también el nombre del libro, Lolita Lola, que apela a esta canción que se escuchaba en prisión, pero también a la juventud de mujeres y a este ímpetu revolucionario, de resistencia, y que el día de hoy, al escuchar estas canciones develan eso, develan el compañerismo, la resiliencia y también la negación a olvidar hoy, a 50 años del golpe, los sucesos ocurridos durante la dictadura cívico-militar, los vejámenes, las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, específicamente, como planteaba María Angélica, en un espacio que era administrado por una congregación de monjas. Así que bueno, eso, muchas gracias.